Cuando pensamos en la ciudad de Viena, pues nos viene a la mente todo ese patrimonio UNESCO, todos esos palacios monumentales vinculados a la figura de Sisi. Pero lo cierto es que esta ciudad nos puede ofrecer otras muchas visitas porque Viena es una ciudad muy verde. Lo estamos descubriendo de la mano de Pablo Rudic. Él es guía aquí en la ciudad desde hace muchísimos años. Pablo, desde hace más de 40, ¿no? Tú eres un uruguayo afincado aquí. Bueno, hace más de 40 que llegué a Viena, pero entonces era un poco más pequeño, pero más o menos hace 30 años que trabajo de guía de turismo aquí en Viena, exactamente, sí. Cuando vienen los turistas, evidentemente, como decíamos, quieren ver todo ese patrimonio UNESCO, esos palacios, toda esa monumentalidad. Es una ciudad muy bonita, pero parece mentira, pero seguimos estando en Viena, a pesar de que estamos aquí en esta zona tan verde. Sí, lo que nadie quiere creer al principio, pero que es verdad, Viena se considera la capital más vinícola del mundo. Cuidado lo que digo. Capital de un país que más producción de vino, de viñedos tienen dentro de los límites de la ciudad. Aquí todavía estamos en Viena, nadie lo diría esto es campo, no, pues es parte de Viena. Más o menos 600 hectáreas de viñedos en Viena. Y el vino es casi tan antiguo como la historia de la ciudad, casi 2000 años de historia de vino. O sea, los primeros que lo trajeron fueron los romanos. Los romanos anduvieron por aquí unos 400 años. Viena era uno de los tantos campamentos militares romanos que custodiaban lo que llaman el limes, el límite, la frontera del Imperio Romano, que era el Danubio. Cada 30 o 40 kilómetros un campamento militar romano. Y había una ley general que decía que cada soldado tenía que tener como mínimo medio litro de vino por día para beber. Y eran muchos campamentos, muchos soldados. El vino tenía que ser transportado de abajo, de lo que hoy es Italia, y claro, no alcanzaba para todos. El vino llegaba totalmente roto, se llegaba mal, ácido. Y en el siglo III había un emperador que controlaba estas legiones aquí, se llamaba Probus, que aquí en la historia pasó al emperador del vino, porque él, viendo que era una época tranquila en el siglo III, no había mucho peligro para los romanos, los soldados se pasaban mucho tiempo de ocio, pues que vayan a trabajar. Vamos a solucionar el tema del vino, vamos a intentar nosotros mismos plantar la cepa aquí en esas colinas que había aquí atrás, que es esa zona que estamos aquí, que son los primeros comienzos de los Alpes, por así decirlo, son los prealpes. Y bueno, comenzaron y les dio resultado. Desde los romanos, desde el emperador Probus, tenemos aquí viñedos en esta zona. ¿Cómo dirías que son los vinos de Viena? ¿A qué saben? Porque claro, si yo te hablo del vino español, tú me dirás, bueno, sí, tenéis mucha fama internacional, pero aquí hay otro tipo de vino. ¿Cómo es este? Mira, por el clima generalmente más húmedo y más frío, hoy un día muy caluroso no lo podemos creer, pero siempre ha sido más vino blanco. En general la norma 80% blanco, 20% tinto. Quizás ahora 75% blanco, 25% tinto, porque con el cambio climático los veranos ya están siendo cada vez más calurosos y cada vez hay más viticultores que también comienza a ser más vino tinto, pero principalmente vino blanco. Y el vino que se suele beber es el vino joven. La cepa, la uva más repercutida, no solo aquí, en otras zonas también de Austria, es uno que se llama Grüner Veltliner. Es como, digamos, bueno, el Rioja, que tiene miles de diferentes Riojas, también Grüner Veltliner. Es la uva más típica de aquí. Grün significa verde, porque la hoja de parral es muy verde, y se suele beber el vino joven, normalmente el vino de la última cosecha. Por eso las casas, los campesinos, las tabernas, cuando tienen el vino para venderlo joven, sacan una rama de pino normalmente que cuelgan, generalmente es una rama de pino, simbolizamos, estamos abiertos, podéis venir a probar el vino joven. Estamos en unos viñedos urbanos, por lo tanto, ¿no? Porque veo aquí al fondo toda la ciudad de Viena, esto que veis ahí al final es Viena. Sorprende mucho porque, como decíamos, es una ciudad muy verde que tiene muy cerca todo un patrimonio también de bosques, de campos, de viñedos. Por supuesto, o sea, Viena, bueno, creo que otra vez, hace poco, salió hace unos días, que otra vez, por creo que 11ª vez consecutiva, salió como mejor calidad de vida entre unas 220 ciudades en el mundo. Son varios factores, pero uno de los factores son justamente los espacios verdes que tenemos. Poco más del 50% de la superficie de Viena es verde. Hay mucho pulmón dentro de Viena, el Prater, por ejemplo, o los parques en el centro, hay más de 500 parques municipales, y es una gran ventaja que se disfruta sobre todo en esta época que es verde. O sea, en invierno ya naturalmente es menos verde, pero ahora se disfruta muchísimo. Y el gran privilegio que tenemos es que tenemos estos bosques y estos viñedos apenas saliendo fuera de Viena. Uno no precisa un coche propio privado para venir aquí. Tiene un autobús, camina un poquito, a veces con un metro, y uno ya llega y puede pasear por aquí. Y tenemos a veces dentro de los viñedos dependencia de las tabernas que abren los fines de semana y te sirven el vino directamente
en los viñedos de Viena. Entonces podrías decir tú, Pablo, que a todos aquellos aficionados al vino, que les gusta el turismo relacionado con todo lo que es las cosechas, probar las catas y demás, podrían venir a Viena simplemente a hacer un viaje temático vinícola. Absolutamente, absolutamente. Yo he trabajado muchas veces con especialistas de vinos, he estado incluso 2 veces con una de Brasil que es especialista, he estado una semana entera, 5 o 6 días haciendo solo el tema del vino de Viena. Y bueno, ahí, como te he dicho, esa es la uva más típica, pero luego hace unos años se empezó a mejorar mucho una especialidad que solo es el vino aquí de Viena, se llama Gemischter Satz. ¿Qué significa eso? Pues es una mezcla, pero no es un punch. Gemischter Satz tiene un cierto principio, es en un mismo jardín de viñedos, mínimo 3 uvas diferentes, hasta a veces hasta 10 uvas diferentes, que se cosechan al mismo tiempo, se prensan al mismo tiempo y se tratan al mismo tiempo. No es un cuvée, es una cosa diferente. Y ese Gemischter Satz pues ha dado un auge impresionante, es un vino muy muy cotizado y algo muy interesante, y viene gente, especialistas de vinos de otros lados aquí para estudiar el tema, por ejemplo, de ese tipo de cepa, y por supuesto, y bueno, aparte de eso hay toda una nueva generación de enólogos, muchos jóvenes que vienen a veces de otros lados. Conozco a uno pues que tenía cervecería, se puso a hacer vino y tiene muchísimo éxito y experimentan, y los vinos de Viena están ganando premios también, o sea, hay anualmente la feria del vino y compiten, etcétera, o sea que el vino es un tema muy muy actual. Obviamente se bebe mucha cerveza, pero Viena es tradicionalmente ciudad del vino. Bueno, quiero que también hablemos de todas esas posibilidades que tenemos a nivel turístico, no solo de venir a descubrir el vino vienés, sino también de disfrutar de otro tipo de visitas. Está muy bien hacer todos esos museos, todas esas visitas a palacios relacionados con el patrimonio, con la historia de la monarquía, de Sisi emperatriz, por supuesto, todos esos cafés donde probar dulces, pero también es una ciudad donde venir a hacer otro tipo de actividades más relacionadas con la naturaleza, siempre sin salir de la ciudad, ¿no? Ponme ejemplo. Bueno, por ejemplo, tenemos mucha agua también, El Danubio azul, que bueno, es azul para los muy enamorados o los que se han tomado un par de copas de más. Pero bueno, el Danubio en Viena no es un Danubio, son 4 Danubios. Tenemos lo que pasa por el centro, es el canal del Danubio, que es un brazo secundario natural canalizado en el siglo XIX. Luego tenemos el Danubio principal, luego tenemos el nuevo Danubio, pues en el medio de una isla artificial muy bonita de 22 kilómetros, y tenemos el viejo Danubio. El Danubio antes, hasta hace 150 y pocos años, era un río muy problemático porque era más brazos todavía, 5 o 6 brazos, lleno de meandros pantanales que se movían continuamente, inundaciones. Después de muchas tentativas, con una gran inversión del Estado, hace 152 años se hizo la gran regulación. Y por ejemplo, una parte del antiguo Danubio quedó separado, originalmente agua del Danubio, pero ya no más en conexión directa, o sea que no tiene corriente, es como un lago y es muy romántico, desde la época del siglo XIX, que llevan a hacer vacaciones los vieneses allí, y se llama el viejo Danubio. Hoy en día hay, por ejemplo, una línea de metro que te la tomas en la plena catedral de San Esteban, en pleno centro histórico, y en máximo 10 minutos, menos de 10 minutos, estás arriba del agua. O sea, gente que sale de la oficina cansado en esta época, que hasta las 9 tenemos luz, sale a las 5 o 6 de la tarde de la oficina y en 15 minutos más tarde está ya en la playa. Yo digo como el carioca que trabaja y va a la playa. Y ahí se pueden alquilar botecitos, botes a motorcito, botes a pedal, hay gente que hace vela, por las noches cuando hay luna llena también hacen paseos, hay muchas playas, hay lugares donde se paga un poquito al Estado para tener cabinas, duchas, y es un lugar donde hay muchas familias y chicos de todas las edades, gente mayor, y es realmente un gran privilegio. Uno no tiene que irse afuera de Viena para poder disfrutar como si estuviera de vacaciones prácticamente, ¿no? Es decir, que toda esa imagen que tenemos de Austria como un país verde, no solamente nos tenemos que focalizar en zonas como el Tirol, ¿verdad? O los Alpes, esas magníficas montañas, sino que ciudades como Viena nos permiten hacer turismo urbano, pero también turismo en contacto con la naturaleza, ¿no? Me dices que además en el mismo Viena ciudad hay bosques, ¿no? Sí, bueno, como digo, el Prater, por ejemplo, el Prater son 6 kilómetros cuadrados todo de praderas y bosques, ¿no? Entonces ahí hay el espacio para todo el mundo, la gente va a hacer deporte, va a correr, va a andar en bicicleta, y bueno, cada vez más gente que viene de afuera a visitar Viena, por ejemplo, algo que hacen, alquilan bicicletas y pueden hacer lo que tú dices, combinar, hacen una vuelta por la avenida del Rin con el Parlamento, la ópera, la universidad, todos los edificios históricos, monumentales, el Palacio Hofburg, pero luego sigue y se van hasta el Prater, donde está la Noria Gigante, y se meten para adentro y disfrutan también de la naturaleza. Depende del clima, pero un día de calor como hoy, por ejemplo, es una buena combinación. Y luego ya, si quieres, te vas hasta el Danubio, y si te traes un bañador,
te tiras al Danubio, o hay playas nudistas que hemos visto también, o sea, también hay para todos los gustos, o sea, es una buena combinación y como digo, es uno de los factores que le da esa fama de buena calidad de vida a la ciudad de Viena. Entonces no me extraña, Pablo, tú siendo uruguayo que creciste viendo todos esos magníficos paisajes que tenéis en Uruguay, esas grandes terrenos y, ¿verdad?, y kilómetros de zona verde, que aquí en Viena te sientas como en casa. Sí, bueno, prácticamente, hombre, el agua no es salada, está claro, no es el mar, pero por supuesto, o sea, en algunas cosas incluso Viena tiene cierta similitud con Montevideo, es una ciudad también un poco que vive un poco en su pasado, tranquila, nostálgica, y los cafés, y bueno, tiene un ritmo más bien así pausado. Y sí, hay buena calidad de vida, o sea, también lo que es, como digo, el metro, la infraestructura, transportes públicos, y no hay que olvidar las ofertas culturales. Viena ofrece mucha, pero mucha cultura, o sea, aunque uno a veces no tenga el tiempo o las posibilidades para aprovecharlo, es muy gratificante vivir en una ciudad donde sabes que lo tienes, ¿no? Y bueno, como digo, tenemos más de 250 museos en Viena, hay una cantidad de teatros, hay conciertos, hay mucha oferta, entonces se puede vivir bien aquí en Viena. Bueno, pues ya solo recomendar a los que están viendo el programa que en 2 horitas, cogiendo un vuelo directo desde Barcelona, te vienes a hacer una escapada de pocos días, a hacer otro tipo de turismo, más slow, más tranquilo, ese tipo de turismo de pasear, de no hacer grandes colas para ver esos edificios monumentales, que a lo mejor es donde se acumula más el turismo. Viena también ofrece en ese sentido muchas posibilidades para poder venir en cualquier época del año, con menos aglomeraciones de turismo y con otros precios también un poquito más rebajados, porque no es la temporada alta. Sí, bueno, los precios no sabría, hombre, los precios de los hoteles, claro, eso varía mucho según la temporada, ¿no? Lo que es la gastronomía y todo eso no va a variar mucho, ¿no? De una temporada a otra. Pero claro, como uno cuando viaja, ¿no? Tiene, digamos, esas opciones. Ir a ver, bueno, lo que hay que ver monumental, pero también yo lo que aprecio mucho al viajar es también vivir un poco la vida allí, ¿no? Tomarme un cafecito donde la gente se toma el café, un barcito. Y por ejemplo, aquí en esta zona, por la tarde, por las noches, abren muchas tabernas. Y eso es una tradición muy antigua, muy cultural de los vieneses que vienen a festejar aniversarios, a pasar un buen rato. Cuando ahora esta época que terminan los colegios o la universidad, se viene a festejar y se vienen lo que llamamos los Heuriger. Así se llaman esas tabernas que venden el vino joven. Y son ambientes donde aparecen también músicos con un acordeón, un violín, y son ambientes bonitos, y ahí es cuando uno no solo está visitando y viendo y haciendo fotos, sino que está experimentando la vida real de la gente como vive y disfruta de la vida aquí, porque a pesar de todos los problemas que hay en el mundo, la vida hay que festejarla y disfrutarla, ¿no? Pablo, muchísimas gracias. Ha sido un placer pasear contigo por esa otra Viena más tranquila, esa Viena verde, y descubrir ese mundo en torno al vino, ¿no? Que muchas veces asimilamos siempre a Austria con las cervezas y con esas grandes marcas icónicas, pero es que el vino también es protagonista, sobre todo aquí en Viena, una ciudad que tiene bastante territorio con viñas y que hacen pues de este destino también algo muy interesante para todos aquellos que estáis especialmente interesados en conocer destinos vinícolas. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros por haber venido. Y bueno, os espero a todos por aquí en Viena. Muchas gracias.